Buenos días, a nosotros nos toca el tema de trastornos de la vivencia del yo. El equipo está conformado por Lorena, Nailea, Liliana y yo, Mayra. Este autor nos ha señalado 4 aspectos de la vivencia del yo: la conciencia de la existencia y actividad de uno mismo, la conciencia de ser una unidad en cualquier momento dado, la conciencia de continuidad de identidad durante un periodo de tiempo y la conciencia de estar separado del entorno, o también conocida como la conciencia de los límites del yo. Cuando se presenta un trastorno de la vivencia del yo, se encuentran fallos en algunos de los aspectos mencionados. Ahora vamos a hablar de las alteraciones de la conciencia de actividad del yo. La despersonalización es un cambio que ocurre en la conciencia de actividad propia cuando el paciente deja de sentirse de la forma normal. Puede ser que sus pensamientos se siente desconectado de sus pensamientos, de sí mismo. También algunos pacientes se quejan de que su capacidad para experimentar sentimientos es escasa o inexistente. Este no se debe de confundir con un delirio nihilista, ya que el paciente que tiene despersonalización no niega su existencia, simplemente se siente desconectado de sí mismo. También esto es una vivencia bastante común, ya que a nosotros nos puede dar por algún estrés moderado que tengamos. Igualmente puede servir como mecanismo de defensa en situaciones que sean como crisis emocionales o situaciones que pongan en riesgo nuestra vida, ya que esto nos permite pensar de una mejor manera. La desrealización es un sentimiento de irrealidad que hace que el ambiente se vivencie con características de aplanamiento, opacidad e irrealidad. A menudo se relaciona con la despersonalización. Se puede encontrar que un paciente tenga tanto despersonalización como desrealización. Puede ver que los objetos se ven más grandes, más pequeños o cosas como esas. En la desrealización, el sujeto se siente desconectado de su entorno, a diferencia de la despersonalización, que se siente desconectado de sí mismo. Puede presentarse también durante periodos cortos o estados continuados. Cuando el paciente experimenta por primera vez este síntoma, lo encuentra pavoroso y a menudo lo interpreta como señal de que está volviéndose loco, pero ya después se puede ir acostumbrando. Pérdida de la resonancia afectiva. En la depresión no solo hay una disminución general del humor, sino que también se da una pérdida de la resonancia afectiva. En condiciones normales, cada cual experimenta una serie de sentimientos positivos y negativos al encontrarse con objetos animados o inanimados de su entorno. En la depresión, esta resonancia afectiva natural puede no existir y el paciente puede tener la sensación de que no puede sentir. Esta falta de sentimientos naturales habitualmente es más marcada cuando el depresivo se encuentra con sus seres amados. Si el paciente tiene ideas de culpa, esta aparentemente falta de sentimientos por su esposa y sus hijos le harán sentir culpable. Trastorno de conciencia de integridad del yo. En la despersonalización psicógena y depresiva, el paciente puede sentirse hablando y actuando de forma automática. Esto puede llevarle a decir que se siente como si fuera 2 personas. Las personalidades ingenuas o necesitadas de afecto pueden eliminar el como si y manifestar que son 2 personas. El sujeto con posesión demoníaca puede sentirse 2 personas, él y el demonio. Algunos esquizofrénicos también se sienten 2 o más personas, aunque esto no es frecuente. Trastornos de la continuidad del yo. Los pacientes esquizofrénicos con un defecto moderado pueden sentirse que no son la misma persona que eran antes de la enfermedad. Esto puede expresarse como una sensación de cambio, aunque los parafrénicos fantásticos pueden afirmar que murieron con su antiguo nombre y han vuelto a la vida como nueva persona. Esta sensación de cambio completo de la personalidad se produce en la conversión religiosa y de hecho es explicada por los cristianos evangelistas con las palabras nacer de nuevo. Las personalidades múltiples se dan en personalidades necesitadas de afecto y suelen ser consecuencia de la interacción de psiquiatras extremadamente ingenuos con pacientes muy sugestionables. Algunos esquizofrénicos inteligentes describen cómo después de un brote agudo de la enfermedad les pareció haber pasado
de ser una persona a ser otra persona completamente nueva. Otros esquizofrénicos describen cómo durante la enfermedad aguda les pareció estar personificando fenómenos naturales, animales o figuras históricas. Trastornos de la demarcación del yo. Una de las vivencias más fundamentales es la de la diferenciación del propio cuerpo del resto del mundo. Para algunos psicoanalistas, basándose en algunos postulados de Freud, esta distinción no aparece en la fase inicial de la vida, y el niño pequeño es incapaz de diferenciar su propio cuerpo del resto del mundo. La distinción entonces de lo que pertenece y no al propio cuerpo está firmemente asentada en la realidad de una parte extensa y especializada del sistema nervioso aferente, el cual se encarga del transporte de los impulsos nerviosos desde los órganos receptores hasta el sistema nervioso central, y también el sistema propioceptivo, el cual es el sistema mediante el cual el cerebro recibe la información sobre la posición y el movimiento de las partes del cuerpo entre sí y en la relación a su base de soporte. Entonces, el conocimiento de qué es y qué no es se basa en la interrelación de la información que llega de los extroceptores, los cuales son los órganos sensitivos de la piel, y los sentidos especiales, por ejemplo, el oído, la vista, el gusto, etc., que reciben sensaciones del mundo exterior, y también de los interoceptores, los cuales se localizan en el interior del organismo de donde reciben la información. Estos pueden ser de dos tipos: propioceptores, que son receptores sensoriales de los músculos, tendones y articulaciones que informan el estado del cuerpo, y los visceroceptores, que se localizan en el resto de los órganos. Entre los trastornos de la demarcación del yo encontramos la nosognosia. Esta es una situación patológica referida a los pacientes con problemas neurológicos o bien cognitivos que no tienen percepción de sus déficits neurológicos. Este tipo de pacientes suelen insistir en que no tienen ningún problema con la musculatura afectada y ofrecen múltiples excusas para explicar la alteración o ausencia de la función de la extremidad. Esta suele asociarse con lesiones en el hemisferio derecho y también con el Alzheimer. Esquizofrenia. Se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos, ambientales y de la alteración de las sustancias químicas y estructuras del cerebro. La esquizofrenia se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad. En esta, el paciente habla o tiene comportamientos desorganizados y existe una disminución de la participación en las actividades cotidianas. También puede presentar dificultades en la concentración y la memoria. Enajenación de la acción personal. Suele darse en esquizofrénicos. En ella, el paciente vivencia sus acciones como sometidas al control de algún poder extraño. En este, cree que sus acciones no le pertenecen y puede atribuir este control a hipnosis, ondas de radio u otras. Trastorno obsesivo-compulsivo. Es un trastorno mental en el cual las personas tienen pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones y comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra vez. Con frecuencia, la persona se comporta de cierta manera para librarse de los pensamientos obsesivos, pero esto solo brinda alivio a corto plazo. No llevar a cabo estos rituales puede causar una enorme ansiedad y sufrimiento en la persona. Vivencias apofánicas. Son aquellas en las que el paciente cree que todo lo que ocurre a su alrededor se hace para su beneficio. Y finalmente, la pérdida de los límites con el ambiente. En esta, el paciente considera que sus acciones tienen un efecto excesivo sobre el mundo circundante y vivencia actividades que no están directamente relacionadas con él o que no tienen ningún efecto claro sobre su persona. Por ejemplo, está el caso del paciente que durante la Segunda Guerra Mundial creía hacer caer bombas sobre Londres al orinar.